Todo el mundo conocemos, o la gran mayoría conocemos las facetas de Bruce Lee. Bruce Lee fue artista marcial, actor, cineasta, pero es que también realizó otras facetas fuera del mundo del arte, pues, en el mundo de la filosofía y como escritor. Hay que decir que dejó un pensamiento filosófico muy importante y cuatro puntos célebres importantísimos que deberíamos todos atender y comprender porque son muy sencillos y es al final lo que nos sucede a cualquier persona en el día a día, que es nuestra rutina. Bruce Lee fue actor, artista marcial, cineasta, filósofo y escritor estadounidense hongkonés. A pesar de haber nacido en San Francisco, California, se crió en Hong Kong desde los 4 meses de edad. La película El furor del dragón de 1972 dice, no derrochar nunca energía en preocupaciones ni en pensamientos negativos. El pesimismo elimina los instrumentos que nos hacen avanzar. Si crees que una cosa es imposible, la convertirán en imposible. Nadie alcanza nunca nada más que lo que piensa que puede alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de olvidarnos de los problemas que nosotros mismos nos causamos y de los problemas ajenos de los demás, porque acarrear los problemas negativos propios y ajenos es para una pérdida en sí, como dice Bruce Lee, de tiempo. Tanto si yo soy, es decir, una persona individual es negativa como el resto, si el resto de fuera, es decir, el medio también es negativo, es imposible poder llevar a cabo una relación mutua, porque eso al final te va a perjudicar en ti por el medio en el cual te encuentres. Por eso al final, ¿qué te dice? Si crees que una cosa es imposible, la convertirás en imposible. Porque si crees que algo que ves que no va a ser posible, pues al final pues se va a hacer realidad y va a ser que no, va a ser fácil y va a ser imposible que lo alcancemos individualmente. Y nadie alcanza nunca más que lo que piensa que puede alcanzar. Eso quiere decir que nosotros nos podemos incluso, no, como, bueno, como personas, nuestros propios límites. Nos limitamos y queremos hacer algo y nos limitamos y nos limitamos y nos dan miedo todas las cosas que al final sucede pues que preferimos estar en la comodidad y no pues cambiar a lo mejor el rumbo. Esto no quiere decir que a lo mejor se pueda, pues oye, realizar, porque hay a veces, hay personas que no les interesa cambiar, eso está claro. Entonces, al final, todo lo negativo, todo lo que nos digamos que va en contra de nosotros, al final se va a hacer posible. Es decir, algo que decimos, "Buah, yo quiero hacer esto, pero veo que es imposible que al final se pueda hacer. Y que encima, además, lo único que hacemos es como ponernos barreras en los obstáculos y vemos que son barreras que nos dificulta saltar, por poner la metáfora, que en realidad son barreras mentales que no existen y que lo único que hacemos nosotros mismos es poner una piedra y otra más y ya pues vemos que es imposible saltar. Entonces, claro, nadie alcanza nunca más que lo que piensa que puede alcanzar. Pues al final nosotros podemos alcanzar todo lo que queramos, pero si nos ponemos de forma negativa es imposible que alcancemos ese objetivo o cualquier otro objetivo, me da igual. Y al final es evitar derrochar tiempo negativo de nosotros mismos, que somos siempre los primeros, y siempre hay que estar en realidad, siempre hay que mirar por nosotros, como se dice, y luego ya también el entorno que te va a ayudar, pero si el entorno es negativo, tampoco te sirve. Entonces, lo mejor es pensar siempre de forma positiva, porque como veamos que creamos que algo es negativo, eso va a ser una realidad. Y al final, si tú te pones obstáculos inimaginarios, pues va a ser imposible que alcances una serie de objetivos que quieras tú, que eso es así en la vida, que es que al final el pensamiento filosófico es algo muy parecido, es verdad que no tanto como dicen los filósofos, pero lo que te está diciendo Bruce Lee es eso. Las cosas se pueden hacer todas las que quieras, siempre y cuando tú mantengas esa positividad y nunca esa negatividad. Y además eso es lo más importante en cualquier persona. Es verdad que sí, que a veces somos muy negativos, todos los humanos, de verdad es así, hay que decirlo, y siempre porque vemos que en todos hay dificultad, ¿no? Hay que ser, actuar de la manera mejor posible, siempre positivamente, verdad que no se va a llegar nunca a la felicidad plena, eso está claro. Y esto lo digo yo siendo historiador, que está relacionado al final con la filosofía y otras ramas del arte. Y es imposible llegar a esa felicidad plena, 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 absoluta, nunca.
Hay momentos y momentos, pero vamos, siempre como al final es mejor quedarse con el pensamiento de Bruce Lee porque es un pensamiento muy encaminado a la vida, al día a día de cualquier persona, ya sea famosa, anónima, da igual. Porque lo que al final intentamos, yo creo que las personas, y lo que intentamos es que nos salgan las cosas que queremos, siempre. Pero debemos de ser más positivos, porque hay a veces que la negatividad nos confunde, y esto lo digo yo porque soy historiador, y caemos en los mismos baches de forma constante. Y al final las trabas, las barreras son algo que vienen impuestas por nosotros mismos, que son de la mente. Cuatro puntos célebres de Bruce Lee. Al diablo con las circunstancias. Yo creo oportunidades. El diablo lo que te da es circunstancias de forma negativa. Tú lo que tienes que hacer como persona individuo es crear oportunidades, creártelas tú mismo. Es decir, crearlas para ti, para también, como se dice, el medio, que es no llevar a cabo incertidumbre, sino certidumbre, que sea verídico, que se vea la realidad, es decir, una oportunidad, no algo que sea una incertidumbre, como te habla del diablo, no, algo que sea verídico, real, que esté, que lo hagas tú, que al final es eso, y que es al final lo que hagamos siempre nosotros, es decir, no crear hay que pensar que tengo que hacer esto porque sí, por la mente, no, por la idea, no, que sea porque tú veas que tienes esa capacidad y oportunidad para realizarlo, nada más. No reces por una vida sencilla, reza por la fortaleza de resistir una vida difícil. No creas que la vida es fácil. Ten una mente fortalecida para evitar ser débil y poder construir tu propia vida cuando te caigas las miles o millones de veces que nos caigamos los humanos. Es decir, ten tu mente fortalecida, nada más, pero no por ser, es decir, débil ni nada, sino por no recaer en los pensamientos de los demás de forma negativa, sino ten tú tu propia fortaleza de la mente. Siempre resistir. Normalmente es eso. Es así y siempre. Bueno, pues al final es lo que queremos todos. La derrota no es una derrota, al menos que sea aceptada como una realidad simplemente. Una derrota nunca va a ser una derrota. Esto quiere decir que no hay derrota. Salvo que ya veas tú ya en tu propia mente que sea imposible realizar algo. No. Es decir, de la derrota se aprende. Cuando tú pierdes a cualquier cosa o en cualquier ámbito, esa derrota te va a hacer mucho más fuerte. Salvo que tú en tu mente o pienses ya que es imposible de erradicar ese problema y bueno, pues no haya otra solución. Pero una derrota nunca es una derrota. Eso quiere decir que nunca vas a estar derrotado. Que si te caes, que te vuelvas a levantar y así de forma continua. No pasa nada. El conocimiento te dará poder. El carácter respeto. Si tú tienes conocimiento, vas a tener poder. Y lo vas a tener muy factible porque lo vas a poder utilizar. En cambio, el carácter es para que te respeten los demás. Nada más. Es así. Y estos al final son cuatro puntos célebres de Bruce Lee importantísimos, pero lo más importante es lo de la anterior diapositiva, que es el pensamiento. Nunca rendirse en nada, nunca. Y nunca pensar de forma negativa, ni lo que digan los demás, ni el entorno, ni nada. Es decir, si tú crees en algo, lúchalo, ten las mismas oportunidades que tengan los demás, sigue adelante y con fuerza hasta que ya veas que puede ser factible. Si vemos que ya no es tan factible, pues bueno, se puede cambiar o se puede ver otra cosa, pero nunca hay que estar derrotado por nada, hay que ser positivo, nunca hay que ponerse barreras ni trabas, porque como pongamos nosotros que somos los mismos humanos, los que hacemos lo mismo de forma continua mal, pues al final es imposible que si que queremos hacer un proyecto o queremos hacer algo y no y vemos que es imposible, pues al final se va a hacer una realidad porque es lo que dices tú, es una negatividad, pues ya está. Y los cuatro puntos son importantísimos. Nunca haber incertidumbre, siempre oportunidades, como te habla el diablo, una vida sencilla no, mejor una vida con una mente fortalecida para evitar ser débil en algún problema que tengas, pero no débil de debilidad de me puedo defender con los puños, no, de una debilidad mental.
Y luego la derrota no es una derrota, nunca, salvo que ya veas que es imposible y que ya no tenga solución nada. Y luego, si tú tienes un conocimiento, vas a tener poder. Y con ese poder te va a ayudar a tener mayor pensamiento en tu mente. Y luego, si tú quieres ser respetado, tienes que tener un carácter mínimo, mínimo. El respeto y el poder al final. Es decir, conocimiento y respeto van de la mano, pero el conocimiento te hace más poderoso y el respeto te da un mayor carácter. Nada más, para que tú solo, es decir, tú mismo, seas respetado por los demás. No quiere decir que la gente, el medio en sí, te respete o no, eso ya se va desarrollando y todo ello. Pero cada uno tiene que tener un respeto mínimo por sí mismo para que los demás del medio te den con la misma manera, es decir, te respeten. Finalizo, soy historiador, si os ha gustado este vídeo de Bruce Lee, que al final es arte con filosofía, que como digo yo, la historia, como soy historiador, la historia, la filosofía y el arte, igual que la escritura, la literatura van unidas. Y muchas más ramas. Como dije también de la sociología, la psicología, la psiquiatría, está todo muy relacionado con el mundo de las ciencias sociales, porque es al final la historia del carácter y las formas en las cuales, bueno, pues el ser humano ha ido, bueno, pues evolucionando y ha ido también llevando como un comportamiento dependiendo de la estructura. Así que con ello finalizo y os mando saludos. Adiós.